Hay un lugar en Estados Unidos donde podrías salirte con la tuya después de cometer un asesinato y no está oculto. Imagina que estás caminando por el sendero del río Beckler en Yellowstone. Estás en lo profundo del bosque, a 10 millas del camino más cercano. Cruzas un arroyo pequeño y sin señalizar, y sin saberlo, has salido de Wyoming y has entrado a Idaho. Los árboles se ven iguales, el aire es igual de enrarecido, pero legalmente todo acaba de cambiar. Y se le conoce como la zona de la muerte. Aquí afuera, la mayoría de la gente se preocupa por los osos, no por la Constitución. Pero eso es lo que realmente deberían preocuparse, porque en este pedazo específico de bosque, la ley no falla porque sea débil, falla porque sigue sus propias reglas a la perfección. Y ahí es donde esto se vuelve peligroso. Yellowstone es una máquina altamente controlada, que genera cientos de millones en gastos de turismo cada año. Pero en este rincón del parque, el sistema se topa con algo que no puede resolver. Ya no estás tratando con la ley estatal, estás en un enclave federal, lo que significa que el FBI y el Departamento de Justicia son los que están a cargo. El mismo documento que les da ese poder es exactamente la razón por la que podrían no poder usarlo. Y ahí es exactamente donde comienza el problema. La Constitución es una lista de procedimientos. Cuando esos procedimientos no se pueden seguir, la justicia se detiene por completo. Y aquí, uno de esos procedimientos se vuelve imposible. ¿Por qué falla la ley aquí? Normalmente los distritos siguen las líneas estatales. Oregón se queda en Oregón, Florida se queda en Florida, pero Yellowstone es diferente, porque abarca 3 estados diferentes, Wyoming, Montana e Idaho. El Congreso tomó un atajo. Parecía sencillo, claro, pero esa decisión creó un problema que nadie notó durante más de un siglo. La Sexta Enmienda dice que un acusado tiene derecho a un juicio por un jurado imparcial del estado y distrito donde ocurrió el delito. Una palabra importa ahí, y no dice o, dice y. Esa pequeña palabra es el problema, porque si un delito federal ocurre en la parte de Yellowstone que está en Idaho, tu jurado tiene que estar compuesto por personas que vivan tanto en Idaho como en el Distrito Federal de Wyoming, lo cual no existe. La zona de la muerte de Yellowstone, ubicada en Idaho, tiene 0 habitantes. No hay casas, no hay hoteles, no hay residentes. Es un área de aproximadamente el tamaño de Washington, D.C., remota, sin señalización y que no se distingue del resto del parque, lo que significa que no hay jurados, ni de Idaho ni de Wyoming. Literalmente no hay nadie a quien puedas citar legalmente para servir como jurado. Si no puedes formar un jurado para un delito grave, no puedes proceder con el juicio en absoluto. Es un vacío legal perfectamente válido que se esconde dentro de uno de los parques nacionales más famosos de Estados Unidos. Esta trampa solo se activa para los delitos más graves. Multa por exceso de velocidad, acampar ilegalmente, no hay problema, un juez puede encargarse de eso. Pero cualquier cosa que implique más de 6 meses de prisión, la Constitución garantiza un juicio con jurado. Así que aquí, legalmente, no pueden proceder. La ley en sí misma es lo único que separa el crimen del castigo. Un cazador furtivo con un rifle de alta potencia o alguien huyendo de otro estado. Cada plan, cada paso se ejecuta sabiendo que la ley no puede seguirles el paso. En este vacío, las reglas ordinarias de la justicia desaparecen, reemplazadas por la extraña lógica de la imposibilidad procesal. No es una falla en el sistema, es un punto final. Durante más de 100 años, este problema pasó desapercibido. Luego, un profesor de derecho llamado Brian Colt lo descubrió. En 2004, él solo estaba estudiando la Sexta Enmienda y la forma en que los distritos federales estaban trazados en un mapa. Pero entonces notó algo imposible. Las líneas se extendían hasta Montana e Idaho. Formar un jurado allí era una imposibilidad constitucional. Él no se emocionó. Estaba horrorizado. Era un lugar donde la Constitución exigía algo que físicamente no podía suceder. Pocos otros países permiten que una laguna legal así persista dentro de un parque nacional. En Canadá, por ejemplo, los parques nacionales están bajo jurisdicción provincial o federal, pero los distritos judiciales siempre se trazan para asegurar que se pueda convocar a un jurado. Incluso en las zonas más remotas, los gobiernos prevén contingencias. Estados Unidos destaca porque la Constitución es absoluta, pero los derechos absolutos chocan con la geografía física, creando una laguna legal única en el mundo desarrollado. En 2005, Colt publicó un artículo llamado The Perfect Crime. No para fomentarlo, por supuesto, sino para obligar a alguien a solucionarlo. Envió copias al Departamento de Justicia, al fiscal federal en Wyoming y a miembros del Congreso. Esperaba una respuesta rápida. En cambio, recibió silencio. El Departamento de Justicia adoptó una postura no oficial que básicamente ignoraba el problema.
La laguna legal no existía hasta que un tribunal dijera que sí existía. Argumentaron que podían mover el juicio o encontrar una solución alternativa, pero Colt sabía que así no funciona la sexta enmienda. No puedes simplemente mover un juicio porque la Constitución sea inconveniente. Exactamente para eso fue creado el Carta de Derechos, para evitarlo. Colt empezó a preocuparse de que su artículo se convirtiera en un manual para cometer crímenes. Había detallado las coordenadas exactas y los argumentos legales necesarios para salir libre de un cargo de asesinato. Yellowstone pasó de ser un lugar de maravilla natural a un lugar de misterio legal. El artículo de Colt se volvió una sensación viral, siendo tema de novelas y programas de televisión. Pero a pesar de la fama de la zona de la muerte, el estatus legal real de la Tierra sigue sin cambios. Hay un caso real que demuestra esto. En 2005, un hombre llamado Mike Belderain fue atrapado cazando furtivamente en la parte de Montana de Yellowstone. No era un asesino, solo un cazador que disparó a un gran alce macho donde no debía. Cuando el caso llegó a la corte, sus abogados mencionaron la laguna legal de Brian Colt. Dijeron que debía tener un jurado de Montana, no de Wyoming. El juez lo rechazó de inmediato. El gobierno aceptó un acuerdo de culpabilidad. Belderain recibió 4 años de prisión, además de multas y restitución. Como parte del acuerdo, aceptó no apelar la cuestión de la zona de la muerte a una corte superior. Así es como el sistema trata los defectos conocidos. Contienen el problema en silencio, manejan los síntomas y dejan que la laguna legal persista. El agujero de 50 millas cuadradas sigue en su mayoría sin ser probado. Una bomba de tiempo constitucional esperando en lo más remoto del parque. El gobierno tuvo suerte con Belderain, pero la zona de la muerte no requiere un acusado cooperativo. Solo requiere a alguien que conozca la ley mejor que el fiscal y las coordenadas de un terreno de 50 millas cuadradas en Idaho que Brian Colt puso en el mapa para que cualquiera lo encuentre. Las coordenadas son públicas. El argumento legal está publicado. Cualquiera dispuesto a investigar podría entrar a ese bosque sabiendo exactamente lo que la ley puede y no puede hacerles. Y durante años, esto se mantuvo en lo teórico. Y luego las cosas empezaron a volverse reales. Supongamos, hipotéticamente, que alguien estudia el artículo de Colt durante una semana. Imprimen las coordenadas. Manejan hasta el inicio del sendero Beckler. Caminan 10 millas y cometen un crimen que han planeado durante meses, sabiendo que cuando lleguen los investigadores, la primera llamada no será al sheriff, será a un profesor de Derecho Constitucional. Y ese profesor les dirá lo mismo que Colt le dijo al Departamento de Justicia en 2005, no hay jurado al que llamar. En 2021, la desaparición de Gabby Petito captó la atención mundial. Su cuerpo fue encontrado más tarde cerca de la región de Yellowstone. De repente, la gente empezó a preguntar, ¿y si hubiera pasado solo unas millas más al oeste? ¿Y si hubiera pasado en la zona de la muerte? La proximidad de una tragedia tan conocida a la zona de la muerte eliminó la red de seguridad académica. Hizo que la gente se diera cuenta de que la sexta enmienda se supone que debe proteger la integridad del sistema. Pero cuando se rompe por un error en el mapa, les falla a las víctimas que más la necesitan. El caso de Vallow Daybell proporcionó una conexión aún más directa con Yellowstone. Tylee Ryan y J.J. Vallow, los 2 hijos de Lori Vallow, fueron vistos con vida por última vez el 8 y el 22 de septiembre de 2019 dentro del parque. Si los niños hubieran sido lastimados dentro de la zona, la fiscalía habría entrado directamente en una pesadilla constitucional. El caso Vallow Daybell finalmente pasó por los tribunales estatales porque los cuerpos fueron encontrados en un terreno privado en Idaho, pero el escenario hipotético aún perseguía a los investigadores federales. En 2022, el legislador de Idaho, Colin Nash, intentó hacer exactamente eso. Presentó una solicitud formal pidiendo al Congreso que redefiniera el límite. Era exactamente la solución que Brian Colt había sugerido en 2005. Pasó a nivel estatal y luego llegó a Washington y no pasó nada. Esto es una falla del mapa y la solución es sencilla. Mover esa sección de Idaho al distrito de Idaho. Una sola línea en la ley. Eso es todo. Para la legislatura de Idaho, esto era una cuestión de seguridad pública. Para el Congreso, era un error administrativo que no valía la pena discutir en el Pleno. Es un problema recurrente en la forma en que el gobierno federal maneja los parques nacionales. Debido a que el terreno es federal, los estados tienen poco poder para forzar un cambio. Y como las áreas son remotas, la gente en Washington siente casi ninguna presión política para actuar. Terminas con un sistema donde el mapa está roto. Pero quienes tienen el poder de hacerlo se niegan a trazar una nueva línea. Colin Nash renunció a la legislatura de Idaho en 2024, dejando el cargo con la zona de la muerte aún completamente abierta. Incluso cuando un legislador hace el trabajo, ofrece la solución y construye consenso, la inercia federal es más fuerte que la propia ley. 20 años, un solo informe, 0 acciones.
El parque nacional más visitado de Estados Unidos tiene un vacío constitucional, y Washington lo ha sabido todo este tiempo. Esto no es incompetencia burocrática. Alguien vio el problema, lo entendió y decidió que el costo político de admitir el error era mayor que el riesgo de dejarlo sin resolver. La primera razón de esto es la falta de beneficio político. Ajustar un límite jurisdiccional no gana elecciones. Ningún grupo de cabilderos financia campañas para la reforma de los límites de los parques nacionales. La zona de la muerte es víctima de esa inacción, una brecha permanente en la protección legal que espera a que la persona equivocada tropiece con ella. La segunda razón es aún más cínica, el miedo a admitir un error. Si el Congreso aprueba una ley para arreglar la zona de la muerte en Idaho, estarían admitiendo efectivamente que la ley ha tenido una falla durante más de un siglo. Están admitiendo que Brian Colt tenía razón en 2005 y que eligieron ignorarlo. En la política, admitir un fracaso a largo plazo a menudo parece más riesgoso que dejar que el problema empeore. Mientras nadie salga libre por un tecnicismo, el Congreso puede seguir fingiendo que esto es solo un acaso hipotético de la facultad de derecho. Están apostando con la seguridad pública para proteger a los suyos. Reputaciones, esperando que el tiempo se acabe antes de que explote la bomba. La sexta enmienda solo es tan fuerte como el mapa lo permite. Si los legisladores pueden ignorar un hueco en el parque principal de la nación, ¿qué otros vacíos existen en el sistema? El mismo delito cometido a una milla de distancia conlleva consecuencias legales completamente diferentes. La Constitución no lo sabe, pero el mapa sí. En Yellowstone, la ley es condicional. Brian Colt ha dicho en una frase célebre que lo único que solucionará esto es una camisa ensangrentada. Probablemente alguien tendrá que cometer un crimen violento, presentarse ante un juez y ver cómo el caso es desestimado porque no se puede formar un jurado. Solo entonces, cuando los titulares griten sobre un asesino que queda en libertad, el Congreso sentirá la presión necesaria para aprobar una sola oración en la ley. Hasta que ocurra ese humillante fracaso público, el sistema prefiere mirar hacia otro lado y fingir que el peligro no existe. Están esperando que ocurra una tragedia para tener la cobertura política que necesitan para hacer su trabajo, tratando un error de 132 años como si fuera una simple molestia. La sexta enmienda sigue paralizada en ese pequeño rincón de Idaho. Sigue siendo una advertencia para todos los estadounidenses. Si una falla tan obvia puede existir en uno de los parques nacionales más vigilados y de alto perfil, ¿qué más podría estar acechando en los sistemas que damos por sentado? Ese cruce de arroyo en el sendero Beckler sigue igual. Los árboles no se han movido y la ley tampoco. Al final, esa burocracia podría ser lo más peligroso en esos bosques. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente hace la diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MAPAC.